Este hombre llamado Frank es un soldado retirado, pero no pudo proteger a su esposa e hijos cuando fueron asesinados por unos matones, así que Frank aniquiló a todos los matones para rendir homenaje a sus seres queridos. La pérdida de su familia lo dejó sin rumbo en la vida. 6 meses pasaron rápidamente. Frank a menudo soñaba con su familia al dormir, y para desahogar sus angustias, Frank buscó específicamente el trabajo de demoler paredes en una obra de construcción. Al principio podría haber vivido esta aburrida vida hasta el final de sus días, pero su vida no fue tan pacífica. Ese día, unos trabajadores que iban juntos buscaron intencionalmente causarle problemas a Frank. Primero hicieron algunos comentarios burlones, luego incluso pisotearon el almuerzo de Frank. La razón por la que lo hicieron fue que Frank les hizo perder la oportunidad de cobrar horas extras. Ante la provocación, Frank no se defendió, porque no podía cometer el error de matar a otras personas. Este chico acababa de llegar, deseaba encontrar un pequeño grupo para cuidarse mutuamente y, tras ser rechazado por todos, se acercó a Frank. Gracias a un sándwich, los dos tuvieron una larga conversación. Resulta que la vida de Xavi también era muy lamentable. Él era bastante parecido a Frank. Su padre había estado en la infantería de marina, pero en el camino al cine con su madre, ambos sufrieron un accidente y perdieron la vida. Xavi no continuó con sus estudios, así que aprendió a hacer cosas malas y se perdió en el camino. Actualmente, Xavi estaba trabajando duro para ganar dinero y pagar los gastos médicos de su abuela. Realmente quería usar esta forma de comunicación para acercarse a Frank, pero Xavi no sabía en absoluto qué. Desde el momento en que habló de su familia, la mente de Frank también se inundó con los recuerdos de su difunta esposa e hijos. El doloroso pasado hizo que Frank no pudiera soportarlo, por lo que se negó a entablar una relación con Xavi. Frank salía del trabajo por la noche e iba al centro de rehabilitación psicológica. Este era un grupo formado por militares retirados. Las personas aquí compartían y conversaban para adaptarse a su regreso a la sociedad. El líder del grupo era un hombre de mediana edad llamado Curtis. Él y Frank solían ser camaradas. Curtis se había fracturado una pierna durante su servicio en el ejército, pero afortunadamente ahora había encontrado un nuevo propósito en la vida. Aunque Frank no participaba en las actividades de compartir del grupo, aún conversaba con sus antiguos compañeros de equipo. Esto podría considerarse como una especie de sanación para un corazón roto. Al mismo tiempo, en el edificio de la sede del Departamento de Seguridad Nacional, una agente femenina llamada Mesani reportó un caso al director. Según lo que ella sabía, los soldados estacionados en Afganistán traficaban drogas y también habían asesinado a un policía allí. Lo que ella no esperaba era que al director no le importara eso. Incluso utilizó el despido como una forma de obligar a Mesani a abandonar la investigación. Sin embargo, ella solía servir en Afganistán, habiendo sido transferida de regreso por investigar sobornos de alto nivel y a un oficial especial corrupto. El nivel de perseverancia de Mesani era extraordinario, y ella, junto con su compañero, investigó por su cuenta las pistas del caso. El nombre de Frank apareció inesperadamente entre ellas. Al día siguiente, Frank estaba descansando en la obra. Los trabajadores estaban discutiendo cosas a un lado. Uno de ellos necesitaba dinero desesperadamente, así que planearon ir a un casino clandestino para robar. Justo cuando las dos personas estaban discutiendo, no se dieron cuenta de que Frank estaba sentado cerca. Cuando terminaron de hablar, descubrieron que su plan había sido expuesto. Estos dos quisieron amenazar a Frank de inmediato. De repente, no muy lejos, un trabajador resultó herido, y coincidentemente esta persona estaba a punto de seguir al grupo a robar el casino. Debido a la falta de personal, los dos pensaron de inmediato en Xavi. Como le faltaba dinero, él aceptó unirse al grupo, pero este intercambio fue presenciado por Frank. Esa noche, el grupo de Xavi llegó a un barrio pobre. Después de derribar a un guardia de seguridad que vigilaba el casino, el grupo armado controló a los apostadores en el lugar. No sabían por qué este casino tenía que tener guardias de seguridad. Era porque el dueño del casino era un jefe de la mafia muy poderoso, que solo con usar su reputación podía intimidar a otros. Pero el grupo de Xavi todavía no sabía que había robado en el lugar equivocado. Mientras los apostadores no se atrevían a resistirse, comenzaron a recoger el dinero, pero tal vez por estar demasiado nervioso, Xavi dejó caer accidentalmente su licencia de conducir al suelo. Todos los presentes se sorprendieron ante esta escena. Inmediatamente se dieron cuenta de que estos ladrones eran en realidad muy aficionados, y al grupo de Xavi tampoco le importó mucho y huyó rápidamente de allí. Apenas regresaron, los demás le dieron una paliza a Xavi, debido a que había revelado su identidad. Se verían implicados con la mafia, por lo que a los demás se les ocurrió la idea de matar a Xavi. Lo arrojaron decisivamente a un pozo de cemento para enterrarlo vivo. En este momento, Xavi solo podía forcejear y pedir ayuda. En ese instante, una voz provino desde detrás de esos tipos. Cuando miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que era Frank. Frank había sido despertado por una pesadilla, así que fue a la obra como de costumbre. Como resultado, se topó inesperadamente con esta escena. Aunque Frank mismo no quería realmente interferir en los asuntos de los demás, Xavi lo había invitado a almorzar una vez, así que tuvo que usar la violencia para salvarlo. Estos hombres también habían intimidado a Frank antes. Originalmente habían planeado lidiar con él, pero no sabían en absoluto que él era el famoso castigador. Él tomó su mazo y agredió físicamente a este grupo de personas de manera continua, y después de que Frank averiguó la ubicación del robo, los mató directamente. En este momento, Xavi seguía pidiendo ayuda desesperadamente. Finalmente, le arrojaron una cuerda. Después de que logró salir, frente a él solo estaba el dinero robado. En el casino, los hombres del jefe de la mafia se habían reunido. Habían encontrado la dirección de Xavi
Abby, y se preparaban para atraparlo e interrogarlo, pero de repente, el casino se quedó a oscuras, seguido por el sonido de disparos resonando en la noche. Los miembros de la pandilla perdieron la vida uno tras otro. Cuando las luces se encendieron, el último miembro también había sido asesinado por Frank, después de lo cual salió casualmente del casino. Bajo las luces de la calle en el parque, era el castigador quien había limpiado a los criminales, y en los ojos de Frank había nuevamente tristeza, al tener que llorar a sus seres queridos. A la mañana siguiente, Frank fue a un restaurante, pero apenas se había sentado. El personal lo llamó para que contestara el teléfono. Esto sorprendió bastante a Frank, porque tenía pocos amigos. Lo que fue aún más sorprendente es que la otra persona sabía muchos de sus secretos, como su verdadero nombre o el hecho de que Frank había fingido su muerte. Además de esto, la otra persona también mencionó un CD que contenía algunos secretos. Al escuchar esto, Frank de repente pensó en un correo electrónico desconocido que había recibido hacía 2 días. Parecía que alguien lo había estado siguiendo últimamente. El ánimo de disfrutar el desayuno desapareció con ello. Salió del restaurante y aprovechó un camión de basura para irse. Primero, Frank se apresuró hacia el rascacielos de enfrente. Según sus hábitos de rastreo, dedujo que la otra persona estaba en la cima del edificio, pero lo único que Frank encontró fue un teléfono móvil. El misterioso interlocutor estaba apareciendo en el edificio de enfrente. Inesperadamente, el oponente estaba muy alerta sobre la posibilidad de que lo siguiera. Al regresar, Frank pensó en la gravedad del asunto, y de paso, también echó un vistazo al misterioso CD. En su interior había un video de interrogatorio que no parecía nada especial. Sin embargo, Frank pareció un poco enojado después de verlo. Inmediatamente después, fue a buscar a su amigo Curtis. No mucha gente sabía sobre la verdadera identidad y los familiares de Frank, así que necesitaba averiguar quién había filtrado esta información. Por supuesto, Curtis no haría eso. Anteriormente, Frank solía hacer trabajos sucios cuando estaba en el ejército, y luego, debido a circunstancias especiales, fingió su muerte y cambió de identidad. Incluso el nombre que estaba usando ahora no era su nombre real. Frank también tenía una hermosa amiga llamada Karen, que trabajaba en una redacción. Aunque podría haber usado la identidad de Frank a cambio de dinero, Karen no le había revelado la verdad a nadie. Al ver esto, Frank solo pudo pedirle que le ayudara a investigar al hombre misterioso que se hacía llamar Micro. Por este lado, Mezani seguía investigando los casos de contrabando de drogas en el ejército. Entre ellos, sabía que Frank tenía un antiguo camarada llamado Billy. Esta persona había fundado una empresa. La empresa contrataba principalmente entrenamiento táctico y otros proyectos especializados. La compañía estaba llena de soldados de las fuerzas especiales retirados. Tenían gran fuerza y riqueza. Mezani quería poder contactar a Billy y al mismo tiempo no quería que su jefe Caxton sospechara, así que usó otro método para acercarse a Billy. Pero Caxton tampoco era tonto. Claramente sabía sobre la relación entre Billy y Frank, por lo que cuando Mezani estaba hablando con Billy, Caxton apareció a modo de recordatorio. Billy parecía estar muy interesado en Mezani. Incluso él tomó la iniciativa de invitarla a cenar con él. Por otro lado, Karen regresó a la redacción y luego comenzó a investigar al misterioso Micro. El editor en jefe estaba realmente muy impresionado con este nombre. Michelle pensó que Micro probablemente era un analista de inteligencia en el Departamento de Seguridad Nacional. Hace un año, la prensa informó que esta persona había sido asesinada, pero antes de su publicación, Caxton se acercó a Michelle para impedirlo. Bajo la insistencia de Karen, Michelle tuvo que darle la información de Micro. Al día siguiente, Karen se la entregó a Frank, momento en el que Frank se dio cuenta de que Micro también era alguien que había fingido su muerte. Esta chica era exactamente la esposa de Micro, llamada Sarah, quien conducía de regreso a casa, pero accidentalmente atropelló a un hombre. Inesperadamente, esa persona resultó ser el propio Frank. Claramente, esto era solo una forma de acercarse, pero Sarah no se dio cuenta en absoluto. Incluso quería llevar a Frank a casa para tratarle la herida en la cabeza. En este momento, Micro en realidad estaba en una habitación llena de pantallas, y la escena de hace un momento había sido observada muy claramente por él a través de la cámara. Vio que Frank había encontrado su casa, y no solo eso, sino que Sarah lo invitó a entrar. Esto puso a Micro muy ansioso, pero su familia pensaba que él había estado muerto por más de un año, lo que significaba que Frank no le haría nada a su familia. Inicialmente, Micro quería contactar a Frank, pero no esperaba que Frank apagara su teléfono. Esta situación hizo que se asustara aún más. Mientras tanto, Frank y Sarah estaban teniendo una conversación. La situación similar de perder a sus seres queridos hizo que las dos personas sintieran algo de empatía. Durante la conversación, Frank obtuvo algo de información sobre Micro, y justo cuando Micro corría de regreso y se preparaba para entrar a la casa, Frank salió de nuevo. Al ver que no había pasado nada, Micro decidió no mostrarse. Esa noche, Frank se arregló el cabello y luego fingió caminar cojeando por la calle. Esa era su forma de esconderse de las cámaras de vigilancia. Frank claramente había adivinado el método de rastreo de Micro, razón por la cual recurrió a este nuevo método de movimiento. Al mismo tiempo, en una villa, de repente un hombre enmascarado se abalanzó para atacar a Caxton. Los dos se enfrascaron inmediatamente en un feroz forcejeo, pero al final, el enmascarado fue el ganador. Cuando Caxton se despertó de nuevo, se encontró sentado en una silla. Primero, el enmascarado preguntó sobre Micro y las redes de contrabando de drogas. Como Caxton se negó a revelarlo, recibió un disparo en el muslo. Inesperadamente, aprovechó esta oportunidad para escapar de sus ataduras. Cuando arrebató el arma, la situación se invirtió por completo. Cuando Caxton quitó la máscara de su oponente, descubrió que la persona era Frank,
Frank, Caxton también se sorprendió enormemente de que todavía estuviera vivo. En este momento, Caxton también admitió haber enviado gente a cazar a Frank y a sus familiares. En realidad, habían sido asesinados intencionalmente. El propósito de hacer eso fue encubrir la verdad de que estaban persiguiendo a Frank, y Micro estaba relacionado con ese CD. Dicho esto, Caxton estaba listo para matar a Frank con sus propias manos, pero cuando apretó el gatillo, no había balas en el arma. Resultó que Frank había adivinado que no respondería obedientemente a las preguntas, así que fingió ser capturado para que dijera la verdad por sí mismo. En solo unos minutos, le rompió el cuello a Caxton. Por otro lado, Mezani tenía una cita con Billy. Ella preguntó por Frank y las redes de narcotráfico, pero tal vez Billy realmente no lo entendía mucho. Solo dijo que Frank era muy feroz. En una misión, él y Frank habían quitado juntos la vida de casi 100 personas. Después de escuchar esto, Mezani no pudo evitar sorprenderse. En ese momento, recibió una llamada de su compañero. Luego ella y su colega se apresuraron a la casa de Caxton, pero él ya estaba muerto. Al día siguiente, Frank recibió una llamada de Micro. Ahora él había tomado la iniciativa de querer encontrarse con el otro. Así, Micro llegó a un cementerio por la noche. Poco después apareció una figura, pero la persona que llegó no fue Frank, sino Curtis, quien había sido traído aquí para entregar un mensaje. El mensaje aquí era que Frank ya no quería ser molestado por Micro. Dicho esto, Curtis se dio la vuelta y se fue, dejando a Micro sin saber qué hacer. Cuando regresó a la base, inesperadamente Frank se había escondido en el maletero de su auto. Inmediatamente después, los dos se conocieron oficialmente. La primera acción de Frank fue darle un puñetazo, y luego Micro fue desnudado y atado. Como sabía de la identidad de Frank, por supuesto, tenía que hacerle más preguntas. Pero en este momento sonó una estridente alarma. Este cambio hizo que ambos se sintieran un poco confundidos. Micro explicó apresuradamente que el escondite estaba equipado como un sistema de defensa. De vez en cuando necesitaba ingresar una contraseña para desbloquearlo. De lo contrario, todo el refugio explotaría. Después de escuchar este drama, Frank no se apresuró a creerlo, pero después de dudar, le pidió a Micro que ingresara la contraseña. Micro solía trabajar para el Departamento de Seguridad Nacional. Específicamente era un analista de inteligencia. Él era el principal responsable de filtrar la inteligencia extranjera. Era un hombre con una fuerte ambición por la justicia. Un día, Micro recibió un CD como el que le envió a Frank, que contenía evidencia de un escándalo relacionado con el ejército. La mayoría de las personas definitivamente lo evitarían. Incluso Sarah le aconsejó a Micro que se ocupara de sus propios asuntos, pero eso no pudo detener la integridad de Micro. Como resultado, un día, algunos policías aparecieron de repente. Fue Caxton quien lideró al grupo para perseguirlo. Micro intentó escapar hasta que fue acorralado en un puente. Aunque no estaba armado, Caxton lo consideró peligroso. Inmediatamente después, Micro recibió un disparo y cayó. Resultó que la bala golpeó su teléfono móvil, por lo que sobrevivió. Después de esto, la agencia de seguridad etiquetó a Micro como un traidor, lo que también le impidió regresar a casa. Esa es la razón por la que Micro observaba a su familia desde lejos, y también es la razón por la que encontró a Frank. Así que ambos estaban siendo perseguidos por el mismo grupo de personas, por lo que Micro realmente quería trabajar con Frank. Después de escuchar esto, Frank también bajó un poco la guardia. Al mismo tiempo, Mezani y su compañero Sam estaban investigando la muerte de Caxton. Casualmente, descubrieron que había $30 millones en su cuenta. Una cantidad tan grande de dinero definitivamente tenía un origen poco claro, por lo que Mezani decidió rastrear el origen del dinero. Al mismo tiempo, Billy se acercó a Curtis. Resultó que Billy había financiado el establecimiento de este centro de rehabilitación. Al principio, quería invitar a Curtis a su empresa, pero Curtis se negó. Los dos conversaron brevemente por un momento. Luego acordaron visitar la tumba de Frank al día siguiente, después de lo cual Curtis organizó una reunión de intercambio. Algunas personas se quejaron de que el gobierno descuidaba a los militares retirados, lo que llevó a algunos a promover la idea de derramarse. Por el lado de Frank, la alarma en el escondite volvió a sonar, pero esta vez no le pidió directamente a Micro que ingresara la contraseña, porque después de observar, Frank no encontró explosivos por ninguna parte. En este momento, Micro también admitió esta verdad. Sin embargo, había instalado muchas cámaras en su escondite. Si fuera asesinado, el video se subiría a los principales medios de comunicación, y para entonces, naturalmente, podría restaurar su reputación. Frank se sintió engañado, así que estaba un poco enojado. Durante la discusión, Micro también mencionó al prisionero asesinado en el CD. De hecho, era un policía afgano que Mezani había mencionado anteriormente. Esto hizo que Frank recordara de repente el pasado. En ese momento estaba sirviendo en Afganistán. Luego se unió al equipo de acción fundado por el mayor. Bajo el mando de un hombre calvo, llevaron a cabo misiones de secuestro y asesinato. A medida que las misiones se prolongaban, Frank comenzó a dudar sobre el papel del equipo de acción. Especulaba que habían asesinado a la policía afgana, pero las sospechas seguían siendo solo sospechas. Frank era leal al ejército y no podía desobedecer las órdenes de sus superiores, por lo que no impidió que estas cosas sucedieran. No solo eso, sino que también participó en la eliminación de los cuerpos de los policías afganos. Aunque eso había sucedido hacía mucho tiempo, cuando Frank pensaba en ello, siempre se sentía culpable. A medida que pasaba el tiempo, la alarma en el escondite volvió a sonar. Esta situación hizo que Frank bajara la guardia sin darse cuenta. No notó que Micro había agarrado un bolígrafo en su mano, y este bolígrafo contenía una droga extremadamente fuerte. Micro le clavó el bolígrafo a Frank, causándole un dolor inmenso.
descanso. Cuando se despertó, se encontró acostado en la cama y Micro había sido liberado. Pero la pistola todavía estaba allí, y él no estaba atado, lo que demostraba que Micro realmente quería cooperar con él. Era solo que Frank había estado trabajando solo en los últimos años, así que tenía que pensarlo cuidadosamente antes de cooperar con alguien. Además, Frank tenía una fobia a la cooperación. Esto le fue contado a Mezani por Billy durante su conversación. En ese momento, Frank había completado su misión y se preparaba para ir a casa de vacaciones. El equipo de acción recibió una misión temporal, que era asaltar un edificio en el barranco. Pero después de que todos analizaron juntos el terreno, Frank sintió que este lugar parecía una trampa diseñada intencionalmente, y recordó las malas acciones que el equipo de acción había causado en el área local. Entonces se volvió aún más seguro de sus sospechas, pero su opinión no fue lo suficientemente convincente para el comandante. Como resultado, el equipo de acción fue efectivamente emboscado. Quedaron atrapados y tuvieron que enfrentarse al asedio de casi 100 personas. El coronel y los demás resultaron gravemente heridos. Las únicas dos personas que quedaban con movilidad eran Frank y Billy. Después de que Frank le pidió a Billy que cuidara a todos y esperara apoyo, él mismo lanzó un contraataque contra el edificio. De manera milagrosa, logró entrar, luego luchó frenéticamente contra los enemigos allí. Cuando el arma se quedó sin balas, cambió a usar un cuchillo, y cuando el cuchillo se rompió, Frank recurrió a las piedras. Nadie podía detener su espíritu de lucha en este momento. Finalmente, confiando en esta hazaña extraordinaria, el equipo de acción regresó a la base. Sin embargo, un grupo de personas ya había sacrificado sus vidas. Inesperadamente al comandante no le importó eso, sino que incluso preguntó si el equipo había completado la misión. Esto enfureció a Frank al instante y lo derribó con un solo puñetazo. Al ver esto, Billy y los demás lo agarraron rápidamente, después de lo cual Billy fue el primero en retirarse del equipo de acción. De vuelta a la realidad, Micro sabía que Frank todavía no confiaba en él, así que le mostró a Frank sus logros. Había recopilado mucha información sobre el equipo de acción de Frank. Micro también notó que el gobierno no tenía registros en absoluto, lo que significaba que el grupo de acción había estado trabajando en privado para otro individuo. Esta información confundió aún más a Frank, porque siempre había pensado que el grupo de acción estaba aprobado por el gobierno. Tras conocer la verdad, accedió a cooperar con Micro, pero la condición era que debían matar a todos los involucrados en el incidente. Micro había hackeado los archivos de la policía y se enteró de un traficante de armas que hacía negocios con los griegos. Después de un intercambio simple y amistoso, el empresario abrió el contenedor de armas, pero Frank no esperaba que adentro solo hubiera una escopeta rosa, e incluso no había ninguna bala en ella. Resultó que los griegos habían encontrado temporalmente un mejor socio. Después de escuchar esto, Frank se sintió un poco deprimido, porque no era esto una pérdida de tiempo. Micro tampoco podía negar el punto de vista de Frank, por lo que solo podía buscar al próximo socio de los griegos. Mientras esperaba, Frank recibió un mensaje de Sara. Resultó que después del accidente automovilístico anterior, los dos todavía se mantenían en contacto. Sara quería unirse a un seguro y necesitaba la firma de Frank. Micro, a su lado, se enteró y estaba un poco preocupado. No estaba feliz de ver a Frank contactando a su esposa, pero la vida de Sara era muy difícil, por lo que tuvo que dejar que Frank ayudara a su esposa. Al mismo tiempo, Sam estaba informando del caso a Mezani. También apuntaron a los griegos que contrabandeaban armas, pero a Mezani no le importó esto, ya que estaba lidiando con el caso de Caxon. Aún no se podía encontrar el origen de esos $30 millones. Luego, un funcionario llamado Rafi llegó a la oficina. Era uno de los jefes del Departamento de Seguridad Nacional y también tenía una muy buena relación con Mezani. Vino a confirmar que ella asumiría el puesto en reemplazo de Caxon. Además, el Departamento de Asuntos Internos se haría cargo de su caso. Esto dejó a Mezani insatisfecha, porque tampoco se le permitió hacerse cargo de la investigación de los casos anteriores de tráfico de drogas. Sin embargo, la terquedad de Mezani hizo que Rafi se sintiera muy incómodo, porque ella acababa de ser ascendida, así que no debería centrarse solo en una cosa, ya que el caso de los traficantes de armas también era muy importante. Por otro lado, Curtis estaba reuniendo con un joven en el club de rehabilitación psicológica, que anteriormente casi había matado a su padre. La razón fue que este tipo se había perdido muchas sesiones de intercambio. Curtis vio a Lewis en este escondite, entendió que estaba teniendo un problema psicológico grave. Curtis quería tener una charla sincera con Lewis, pero claramente no estaba interesado en comunicarse. Incluso había planeado convertirse en mercenario en la empresa de Billy. La terquedad de Lewis preocupaba mucho a Curtis, por lo que pensaría en una forma de devolverlo a la vida normal. En este momento, Frank había llegado a la casa de Sara. Tenía la intención de irse después de firmar el contrato, pero de repente hubo un problema con la tubería de agua en la casa, y así se convirtió en plomero para ayudarla. Por aquí, Mezani había hecho un plan cuidadoso para arrestar al equipo griego de contrabando de armas, pero no sabían que los archivos de estas computadoras habían sido hackeados por Micro. Al ver esto, Frank decidió comprar un auto primero. En un almacén en ruinas, unos matones estaban torturando a dos desafortunados. Uno de ellos estaba exhausto. Detrás de ellos había varios autos de lujo caros. Justo cuando se preparaban para atacar a la otra persona, de repente sonó una voz. Resultó que Frank había encontrado este lugar. Se acercó con calma y sacó una granada. Después de lanzar la granada, Frank se escondió apresuradamente primero. Los matones inmediatamente abrieron fuego y lo persiguieron. La granada estaba justo a los pies del hombre atado, lo que lo asustó tanto que se orinó en los pantalones. Afortunadamente, esa granada era solo falsa. En poco tiempo, Frank ya había eliminado a este grupo de
de matones. Esta era la primera vez que Micro realizaba una misión, por lo que estaba un poco sorprendido por la velocidad de Frank. Después de terminar el trabajo, Frank comenzó a elegir un automóvil. Había muchos autos de lujo aquí, pero él solo eligió uno con un estilo para ancianos. Por otro lado, Lewis había llegado a la empresa de Billy. Siempre que pudiera pasar la evaluación, podría regresar a la guerra como mercenario. Con las habilidades de Lewis, este objetivo no era difícil. Lo inesperado fue que Curtis en realidad fue a encontrarse con Billy, y luego también habló sobre el estado mental de Lewis. Después de escuchar esto, Billy naturalmente lo entendió. Aunque Lewis tenía un físico excelente, sus problemas psicológicos eran demasiado graves. Si no se manejaba correctamente, podría matar a otros compañeros de equipo. Así que Billy rechazó la solicitud de Lewis para unirse. Pero esto causó insatisfacción en él, por lo que también se volvió hostil hacia Curtis, porque había interferido en sus asuntos. Esa noche, Mezani lideró a los agentes y comenzaron a actuar. Según el plan, utilizaron un vehículo de rastreo para confirmar la transacción, y luego solo necesitaban rodear y arrestar a los delincuentes. Pero justo cuando el plan se desarrollaba de manera ordenada, una extraña voz de canto provino del walkie-talkie. Al mismo tiempo, apareció una sombra oscura en el camión de armas. Inmediatamente después, el conductor fue arrojado. Los agentes que vigilaban cayeron inmediatamente en un estado de confusión. Muy rápidamente siguieron al vehículo y se prepararon para atacar. Pero cuando se abrió la puerta del maletero, una llama se disparó directamente a sus caras. Frank había sostenido un lanzallamas, obligando a los dos agentes a saltar al agua. Luego le pidió a Micro que condujera el camión de regreso al escondite, mientras él usaba otro vehículo para desviar la atención. En este momento Mezani había descubierto que el camión estaba en marcha. No podía seguir observando, así que tomó su auto y lo persiguió. Frank la vio e inmediatamente la siguió. Así fue hasta que los dos se enfrentaron. Luego los dos corrieron el uno hacia el otro. Sin embargo, poco después, el auto de Mezani fue embestido y volcado por Micro. El accidente la dejó en estado de inconsciencia. Aturdida, sintió como si la sacaran del auto. Además, había unas manos grandes tocando su cuerpo. Cuando Mezani vio el rostro de Frank, pareció haber reconocido algo. Ella adivinó de inmediato que él le había quitado la vida a Caxton, y Frank también confirmó esto. Luego Mezani volvió a caer en coma y Frank también desapareció en la noche. Después de regresar al escondite, Micro se quejó de inmediato por las acciones de Frank, porque sentía que Mezani revelaría que Frank todavía estaba vivo, lo que alertaría a las personas que los perseguían a los dos. Las quejas de Micro le dieron a Frank un dolor de cabeza, por lo que decidió ir a buscar a Sarah. Aunque Micro estaba muy enojado, no podía hacer nada. Al día siguiente, Frank cambió los faros del auto de Sarah. El comportamiento cortés de Frank hizo que su hija lo quisiera mucho. No solo eso, sino que Sarah también lo invitó a cenar el domingo. Si Frank no hubiera sido objeto de las quejas de Micro anteriormente, habría rechazado la invitación, pero debido a su enojo, aceptó de inmediato. Micro, observando todo detrás de la pantalla, estaba furioso. Por otro lado, Mezani, después del tratamiento, también había vuelto a su posición, pero Rafi no quería que ella actuara de esa manera nunca más. Después de que hizo todo lo posible para persuadirla, pero fue en vano. Rafi dijo que el Departamento de Asuntos Internos cuestionaría el fracaso de esta misión. Al escuchar esto, Mezani estaba realmente un poco indispuesta. Ella ocultaría la verdad sobre Frank para asegurar la estabilidad de la investigación. Primero, investigó las conexiones de Frank. Muy rápidamente, encontró a la reportera Karen. Karen solía ser abogada antes de convertirse en periodista, y antes de eso también había trabajado para Frank. Luego cambió de carrera y se convirtió en periodista. Una relación tan extraña hizo que Mezani sospechara, y quería que Karen se diera cuenta de la gravedad del problema. Mezani reveló que fue Frank quien había robado las armas. Al escuchar esto, Karen trató de parecer indiferente, pero en su corazón estaba un poco asustada, porque no sabía para qué quería las armas Frank. Después de eso, Sam se acercó y encontró una lista con 20 nombres adentro. Esos eran los miembros con más probabilidades de haber participado en el grupo de acción, pero Sam estaba un poco enojado por eso. Sintió que Mezani estaba un poco obsesionada, porque de lo que más tenían que preocuparse en este momento era de la cantidad de armas robadas. Al mismo tiempo, era la entrevista con el Departamento de Asuntos Internos. Al ver esto, Mezani eligió decirle a Sam la verdad. Aunque estaba muy sorprendido por esto, cuando Sam supo que Mezani quería ocultar la verdad sobre Frank, se fue enojado. Muy rápidamente el Departamento de Asuntos Internos interrogó a Mezani y a los demás. Aunque Sam estaba muy enojado por su terquedad, de todos modos la ayudó a ocultar la verdad. Por otro lado, Micro y Frank estudiaron de nuevo el contenido del CD. Su objetivo era descubrir la identidad de ese comandante calvo, y esto requería verificar a cada persona en el video. El primer objetivo al que apuntaron fue la persona que había filmado el video en secreto. Según la memoria de Frank, esa persona era un cristiano llamado Henderson. Poco después, Frank se reunió y habló con Karen. Ya no ocultó más sus planes. Admitió que usaría esas armas para vengar a su familia. Al escuchar esto, Karen se opuso firmemente, porque pensó que su método de venganza dejaría a la gente mala con una buena reputación. Por lo tanto, sería mejor que encontrara a las autoridades para denunciarlo. O podría escribir un informe. Pero Frank claramente no tenía fe en estas cosas, y tampoco quería implicar a Karen. Del otro lado estaba el edificio de la CIA. William estaba entrenando a algunos agentes aquí. Él era exactamente el hombre calvo que Frank estaba buscando. Después de terminar, la subdirectora Marion le pidió que trabajara para ella. Pero como William había llevado a cabo muchas operaciones encubiertas en el pasado, Marion necesitaba confirmar si había alguna
ninguna amenaza que pudiera afectar la imagen de la CIA. Él dijo con mucha confianza que todas las operaciones encubiertas se habían mantenido en secreto. En este momento, Frank se preparaba para buscar a Henderson. Según la información que recopiló, era muy probable que se escondiera en lo profundo de las montañas y los bosques. Al principio, Frank no quería llevar a Micro, pero después de completar 2 misiones, Micro encontró interesante esta emocionante acción, por lo que Micro pidió que se le permitiera acompañarlo. Frank no tuvo más remedio que aceptar. En el camino, incluso estaba de humor para disfrutar de la comida. Pasó una noche y los dos habían llegado a su destino. Por seguridad, Micro debía quedarse hacia afuera. Antes de entrar, incluso le entregó a Frank un walkie-talkie. Cuando Frank se adentró en la montaña, descubrió una cabaña de madera. Inmediatamente después, una flecha se disparó y lo golpeó en el hombro. Frank, al recibir el disparo, se escondió apresuradamente detrás de un árbol y gritó. Poco después, apareció un hombre vestido de camuflaje. Esta persona era el propio Henderson. Se podía ver que él también había sido perseguido durante muchos años. Después de confirmar que Frank estaba desarmado, se acercó a él. Los dos tuvieron una breve conversación. Henderson tampoco conocía la verdadera identidad de William, y la razón por la que Henderson filmó en secreto fue porque vio a William y a otros rellenando de drogas los cadáveres de sus compañeros. En este momento, de repente sonó el ruido de un helicóptero en el cielo, y al mismo tiempo, un equipo especial había aterrizado no muy lejos. Al ver esto, Henderson y Frank se retiraron de inmediato. Resultó que William había estado monitoreando la conversación entre Mezani y Sam, lo que le hizo darse cuenta de que la existencia de los miembros del equipo de acción era un peligro. Así que decidió matarlos. Muy rápidamente el equipo de fuerzas especiales y Frank comenzaron una batalla, pero debido a que Henderson no traía ninguna arma decente, fue herido rápidamente. Previamente, Frank también había resultado herido por su flecha. Si las cosas seguían así, los dos definitivamente serían asesinados. En el momento crucial, Micro se unió a la batalla, usó un dron como ojo observador en el cielo. Con su ayuda, los dos en el bosque cambiaron a una guerra de guerrillas. Muy rápidamente el equipo de fuerzas especiales fue aniquilado. Después de eso, Frank incluso dejó una amenaza frente a la cámara. Esta acción provocativa confundió de inmediato a William. A pesar de eso, después de la batalla, Frank y Henderson resultaron heridos. Esa noche, Henderson también murió porque sus heridas eran demasiado graves. Afortunadamente, Micro descubrió la ubicación de Frank y lo llevó de regreso al auto. Por otro lado, Sarah y sus 2 hijos estaban esperando que Frank cenara con ellos. En este momento, pensaron que había roto la cita. Al mismo tiempo, Mezani se sentía deprimida por el trabajo, así que fue a buscar a Billy. De todos modos, ella pensaba que él era bastante guapo y los dos estaban solteros. Como resultado, esa noche tuvieron intimidad. Por su parte, Micro no tenía experiencia en primeros auxilios. Claramente, no podía lidiar con la situación actual de Frank. Desesperado, solo pudo pedir ayuda a Curtis. Las malas condiciones médicas tampoco se lo pusieron difícil, porque hacía mucho tiempo que estaba acostumbrado a diversas situaciones de emergencia. Frank, después de ser tratado, se quedó dormido. A la mañana siguiente, Mezani y Billy, después de pasar la noche juntos, estaban listos para ir a trabajar. Pero antes de irse, él notó el archivo que ella había traído a casa. Contenía un informe sobre Frank. Esto hizo que Billy pensara que estaba siendo utilizado. Además de eso, no sabía que Frank había fingido su muerte, por lo que asumió que estos informes estaban calumniando a su amigo. Mezani tampoco pudo explicarse para calmar la ira de Billy. En este momento, Frank también se había despertado. No mucho después, de repente, salió un sonido de la radio. La frase Cuervo Negro se transmitía una y una vez. Micro realmente no entendía lo que significaba. Justo entonces habló Frank. Resultó que esta era la forma de comunicación que usaba cuando estaba en el ejército. Cuervo Negro era en realidad su nombre en clave, y el mirlo era Billy. Parece que después de que Billy miró el informe de Mezani, comprobó si Frank estaba realmente vivo o no. Esto dejó a Micro un poco confundido, porque en la investigación sobre Frank, el nombre de Billy nunca había aparecido, así que ahora Micro tenía algunas dudas. Al mismo tiempo, Mezani también recibió nuevas noticias. Sus colegas habían encontrado a Henderson. Sin embargo, esta persona había fallecido recientemente. De inmediato, ella y Sam subieron a la montaña a investigar. Mezani dedujo que Frank debía estar involucrado en el conflicto aquí, pero esto era solo una especulación. Necesitaban analizar las manchas de sangre que quedaban en la escena. Por otro lado, Curtis presidía la reunión de intercambio como de costumbre, pero lo que le preocupaba era que Louis seguía sin aparecer. Después de que Billy lo echó, siguió al hombre que quería rebelarse. Los dos estaban repartiendo folletos a los transeúntes. El contenido del folleto apoyaba que los profesores llevaran armas a clase. Sin embargo, este enfoque hizo que un oficial de policía los detuviera. Debido a su terquedad, Louis fue arrestado. Su compañero, al ver esto, se escapó primero. Tras investigar, Micro también se había enterado de la situación actual de Billy, pero las sospechas en su corazón no disminuyeron. A Frank le resultó difícil estar de acuerdo con esto, porque Billy era su compañero de armas en el campo de batalla. Para Frank, él era incluso más cercano que su propia familia. Al día siguiente, Mezani había completado el análisis de sangre. El resultado fue exactamente el que esperaba, es decir, Frank también estaba investigando a los traficantes de drogas en el ejército, y los autores intelectuales tenían un gran poder, porque podían movilizar
utilizara toda una fuerza especial. Por medio de esto, Mezani decidió encontrar una manera de contactar a Frank. Primero, se encontró con Billy para contarle todo lo que sabía sobre él. Al escuchar esto, Billy se sorprendió mucho. Él accedió a ayudar a Mezani a contactar a su amigo. En este momento, Curtis había pagado la fianza de Lewis. Él dijo que el hombre que lo acompañaba era solo un estafador. A menudo usaba su experiencia en la guerra de Vietnam para presumir, mientras que en realidad nunca había participado en la guerra de Vietnam. No solo eso, las medallas en su uniforme también eran falsas. Lewis, al escuchar esto, sintió un poco de duda. Tan pronto como salió, fue a su casa. Inesperadamente, no se sentía culpable por haber huido. Volvió a mentir diciendo que tenía prisa por ir a casa al baño. Pero esta vez Lewis definitivamente nunca más le creería. El hombre se sintió incómodo. Como su mentira había sido expuesta, poco después estalló un conflicto entre los dos Moore. El hombre tomó un cuchillo y lanzó un corte. Pero ¿cómo podría compararse su condición física con la de Lewis? Como resultado, este le arrebató el cuchillo y lo apuñaló varias veces matándolo. Al mismo tiempo, Billy iba a encontrarse con Curtis. Billy quería preguntarle si sabía que Frank todavía estaba vivo. Por supuesto que él siguió ocultando esta verdad. Antes de irse, Billy expresó su punto de vista. Él dijo que solo quería ayudar a Frank a irse de los Estados Unidos. Al escuchar esto, Curtis fue inmediatamente a ver a Frank. Sin embargo, dudaba en irse de aquí porque temía que Billy también cayera en la situación de ser perseguido. Luego, Billy siguió buscando pacientemente a su amigo en la radio. Micro parecía estar muy conmovido por esta camaradería e incluso tomó la iniciativa de persuadir a Frank. Así que a la mañana siguiente decidió encontrarse con Billy. Los dos amigos que no se habían visto en mucho tiempo estaban extremadamente emocionados. Billy se enteró de que Frank estaba investigando a los traficantes de drogas en el ejército. Billy claramente no quería que él siguiera investigando esto. En su lugar le sugirió a Frank que se uniera a su compañía. Luego Frank podría ir al extranjero y disfrutar de una buena vida. La sinceridad de Billy parecía haber conmovido a Frank. Él aceptó irse esta noche. Luego Frank fue a la casa de Sarah. Ella se quejó de que él se había perdido la cita para cenar anterior, pero eso no era un gran problema, porque mientras Frank se disculpara sería suficiente. Esa noche Billy esperó a Frank en el muelle a altas horas de la noche con un estado de ánimo ansioso. Cuando regresó al auto, no esperaba que la persona sentada adentro fuera William. No fue que Frank hubiera descubierto la relación entre estas dos personas, por lo que no apareció en el muelle, sino que su sentido de la justicia le impidió irse. Además, Sarah era una mujer bastante buena. En los Estados Unidos hoy en día aparecían cada vez más viudas, por lo que Frank realmente no podía soportar eso, así que decidió ayudar a Micro a poder regresar con su familia. Después de que Frank eliminara a William y a las personas involucradas, se iría de los Estados Unidos, así que empezó a hacer ejercicio. Luego él y Micro estudiaron un puesto militar, porque el coronel llamado Morty en ese momento también estaba involucrado en el contrabando de drogas, y ahora estaba trabajando en este puesto militar. Por otro lado, Billy había ido a la oficina de Mezani. Ella también quería saber cómo iba la búsqueda de Frank, pero Billy dijo que no podía contactar a su amigo. También fingió estar confundido y le preguntó a Mezani por qué Frank no era buscado públicamente. Billy quería saber si Mezani estaba investigando a los traficantes de drogas en el ejército. Afortunadamente ella estaba muy alerta, por lo que no reveló su propósito. Cuando Billy se fue, ella volvió a pensar en la escena en la montaña. Claramente había muchos rastros de batalla allí, pero no quedaba ningún cadáver allí. De repente Mezani pensó que la batalla había ocurrido a solo un día de su llegada a la escena, por lo que parecía que su oficina había sido intervenida para evitar la investigación. Al mismo tiempo, Billy y William se estaban reuniendo en la casa de seguridad de la CIA. Aunque se suponía que los dos tenían una relación de cooperación, parecía que todavía no confiaban realmente el uno en el otro. William culpó a Billy por no actuar directamente cuando conoció a Frank. Después de la oportunidad perdida, los dos especularon sobre su próximo plan. Era muy probable que Frank fuera a ver al coronel Morty. En el lujoso edificio del puesto militar por la noche, el coronel Morty estaba disfrutando de una cena a la luz de las velas con una hermosa chica. Al mismo tiempo, Frank y Micro habían llegado a las afueras del puesto militar, gracias a la guía del dron de Micro. Frank entró al edificio con facilidad. Tan pronto como entró a la casa, vio a Morty jugando rudo con la chica, pero esta chica parecía ser una infiltrada. Cuando ella gritó, Billy estaba listo para emboscar afuera. Un grupo de 3 personas fuertemente armadas irrumpió de inmediato en la habitación. Frank sabía que había sido emboscado, pero no entró en pánico en absoluto. En su lugar sacó 2 bombas de humo. Después de advertir a Morty que no se fuera de la ciudad, Frank desapareció. Inmediatamente después, Billy y los demás entraron a la habitación. Bajo el espeso humo, Frank mató a 3 personas seguidas. Pero después de todo, Billy y Frank también eran compañeros de equipo. Él apagó el láser para jugar al escondite con Frank. Finalmente los dos se enfrentaron, pero Frank no descubrió la identidad de Billy cuando llevaba la máscara. De inmediato Billy fue derribado y Frank también recibió un disparo en el hombro. Estaba herido y no podía seguir aquí, así que se lanzó por la ventana. Luego regresó al auto con Micro, y el propósito de Frank esta noche no era matar a Morty, sino que había colocado un dispositivo de rastreo en su teléfono, porque después de la aparición de Frank, Morty seguramente iría a buscar a William. Su siguiente tarea era simplemente seguirlo. Por otro lado, Lewis parecía tener algún tipo de determinación. Vagaba por la ferretería. Después de regresar a casa, comenzó a hacer bombas. Parecía que Lewis quería convertirse en un terrorista. Por este lado, Mezani y Sam estaban buscando dispositivos de rastreo por toda la oficina. Finalmente vieron un pequeño objeto en la estantería. Después
Después de que los dos confirmaron que alguien estaba escuchando, comenzaron a pensar en una forma de resolverlo. Por aquí Morty había aparecido en la casa de William. Billy también apareció aquí. Como llevaba un chaleco antibalas, no resultó herido en la batalla. Esa noche Billy llevó a Morty a un motel afuera. Después de entrar a la habitación, descubrió que la chica de anoche también estaba aquí, solo que ya estaba muerta. Resultó que ni Billy ni William querían que Morty sobreviviera. Muy poco tiempo después, Morty también se había convertido en un cadáver. En este momento, Frank había rastreado hasta las afueras de la casa de seguridad. Esta vez usaría un rifle de francotirador. Muy rápidamente vio a William de pie frente a la ventana. Después de respirar profundamente, Frank apretó el gatillo, pero no esperaba que el vidrio de esta casa de seguridad fuera a prueba de balas. Inmediatamente se encendieron las luces alrededor de la casa, lo que significaba que la misión de asesinato de Frank había fracasado. Él y Micro escaparon de inmediato a su escondite. A pesar de eso, ahora todavía tenían una buena noticia. Al combinar las imágenes de las cámaras, Micro finalmente había encontrado la información sobre William. Él tenía el puesto de subdirector de la CIA. Además, su riqueza sorprendió a los dos inmensamente. Esto hizo que Micro entrara un poco en pánico. Comenzó a sospechar que William había encontrado la ubicación de su escondite. Porque, para los expertos en informática en oficinas medianas, verificar una IP es muy simple, pero se creía que la muerte de Morty se debió a daños mentales, por lo que Frank pensó que William no se atrevería a actuar precipitadamente. Al escuchar esto, Micro también se sintió un poco aliviado, pero de repente descubrió que la cámara de vigilancia en casa no tenía señal, por lo que se preocupó de nuevo, así que Frank se vio obligado a ir a su casa para echar un vistazo. Por otro lado, Billy fue a visitar a una paciente postrada en cama en un asilo de ancianos. Resultó que esta era su anciana madre. Ella no podía hablar y tampoco podía moverse. Y Billy no vino aquí solo para mostrar su piedad filial. Su infancia fue bastante triste. Fue abandonado por su madre cuando era niño y creció en un orfanato. Fue acosado mucho durante ese tiempo. Fue debido a esto que había encontrado a su madre y tuvo que ponerla bajo arresto domiciliario aquí. Además de la venganza, Billy también trataba a su madre demente. Al día siguiente, Frank fue a la casa de Sarah. Incluso compró especialmente un ramo de flores para ella. Vino aquí para averiguar por qué la cámara había perdido la señal. Resultó que una discusión entre Sarah y su hijo la había enojado y había desconectado el cable de red. Cuando Frank descubrió la razón y arregló el cable de red, Sarah incluso tomó la iniciativa de invitarlo a beber un poco de vino. Pero cuando Sarah bebió unas copas de vino, no pudo controlar sus emociones. Así que los dos tuvieron acciones íntimas. Afortunadamente, Frank pensó en Micro, por lo que tomó la iniciativa de irse. Cuando apenas había regresado al escondite, vio a Micro borracho recostado junto a la computadora. Y en la pantalla estaba la escena en la que Sarah y Frank se habían besado. Frank sabía que se había equivocado, pero no sabía qué decir. Además, Micro estaba borracho, por lo que tampoco podía explicarlo. Por este lado, Billy se estaba reuniendo con William. Le pidió a Billy que buscara a alguien para matar a Frank. Por el bien común aceptó, pero ya había perdido a muchas personas de confianza antes, por lo que decidió buscar a algunos forasteros. Mientras tanto, los dos hombres estaban confiando el uno en el otro. En este momento, Micro tampoco quería culpar a Frank, porque incluso si Frank no hubiera besado a Sarah, tarde o temprano, ella besaría a otra persona. Pero ver a otro hombre besar a su esposa todavía enfurecía a Micro, por lo que los dos tuvieron una gran discusión. Como resultado, Micro recibió un puñetazo de Frank que lo dejó inconsciente. No fue hasta el día siguiente que se despertó. La relación entre él y Frank ya no era tensa, pero en este momento, Sarah de repente llamó. Al principio, Frank no tenía la intención de contestar el teléfono, pero Micro estaba preocupado y aún así le pidió que contestara. Resultó que después de que Sarah discutiera con su hijo, estaba preocupada de que le hubiera pasado algo. Así que Frank tuvo que ir a comprobarlo en persona de nuevo. Por otro lado, Billy encontró a 4 mercenarios. Habían trabajado con él antes. Al mismo tiempo, Mezani había elaborado un nuevo plan de acción, pero como sabía que la estaban siguiendo, esta era solo una acción falsa. Mientras tanto, Frank había llegado a la casa de Sarah. Resultó que ella había tomado una daga de su hijo. Vio que el temperamento del niño había empeorado cada vez más últimamente, por lo que estaba muy preocupada. Frank le pidió a Sarah que se fuera de la casa temporalmente. Él mismo hablaría con el niño. Frank no golpeó ni regañó al niño, sino que de repente le puso el cuchillo en el cuello al niño. Luego le preguntó por qué había comprado esta daga. Resultó que el niño tenía muy pocos amigos en la escuela. Esta soledad era muy fácil de formar problemas psicológicos en un niño, así que decidió llevarlo afuera a jugar voleibol. Pero poco después, Frank descubrió inesperadamente que Micro en realidad había venido aquí. Tuvo que tranquilizar rápidamente a este padre solitario para que regresara a la base. Por otro lado, Billy llevó a un grupo de personas a una fábrica abandonada, pero no mucho después un ejército apareció para atacarlos. En este momento, Billy se dio cuenta de que había sido emboscado, y esta feroz batalla era el plan de Mezani. En medio de la lluvia de balas volando rápido, los hombres de Billy perdieron la vida uno tras otro. Vio que las cosas no iban bien, así que empujó a un mercenario como escudo para huir de aquí. En el estacionamiento incluso derribó a otro agente, pero cuando aún no había tenido tiempo de escapar, Sam apareció detrás. Después de someter a Billy con un arma, se acercó a quitarle la máscara a su oponente. La sorpresa distrajo a Sam. Como resultado, Billy usó un cuchillo en su mano para lanzarse y atacar a Sam. Cuando Mezani se apresuró a llegar, Billy había desaparecido. Sam también perdió la vida en sus brazos. Después de este impacto, ella realmente fue a buscar a Billy. Como su identidad aún no había sido expuesta, él todavía trató de consolar a Mezani. Actualmente su estado mental estaba completamente
completamente colapsado, y Frank y Micro estaban parados en la azotea frente al apartamento observándola. Resultó que los dos querían cooperar con Mezani, pero los dos tenían que observar para determinar si era honesta o no. En este momento, una unidad de gestión de armas no muy lejos tuvo de repente una explosión. Luego hubo dos explosiones más a lo lejos. Parecía que este era un atentado con bomba en serie. Muy pronto los principales medios de comunicación informaron sobre este incidente. La explosión causó pánico entre los ciudadanos. En este momento Karen en el periódico recibió un mensaje de una persona. Este mensaje fue enviado por alguien que afirmaba haber puesto la bomba. Además, también le pidió a Karen que publicara un artículo apoyando el derecho a la propiedad de armas de los ciudadanos. De lo contrario, convertiría la redacción del periódico en su próximo objetivo. Sin embargo, ella no solo se negó a apoyarlo, sino que también quería hacer pública la carta. Eso facilitaría a las personas proporcionar pistas. En este momento Frank y Micro habían regresado a su escondite. Actualmente había una ley marcial en el área de Mezani, por lo que no podían seguir observándola. El artículo de Karen se publicó al día siguiente. Ella condenó enérgicamente a los atacantes y declaró públicamente que la carta había sido entregada a la policía. No solo eso, sino que Karen también apareció en un programa matutino. La persona que participó con ella era un congresista que apoyaba el control de armas. No mucho después, el equipo del programa recibió una llamada del atacante. La otra persona llamó a Karen por su nombre y la despreció. De paso, también se burló del congresista, y el comportamiento de Karen definitivamente llevaría a la venganza del atacante. En este momento, Frank sintió que la voz del terrorista le resultaba un poco familiar. Era muy similar a la de Lewis junto a Curtis. Así que instó de inmediato a Micro a averiguar la identidad de Lewis, porque no podía dejar que Karen estuviera en peligro. En este momento Curtis también estaba buscando a Lewis. Como él no estaba en casa, tuvo que ir a la casa del gordo a comprobar. Tan pronto como Curtis entró, un mal olor emanó del interior. Resultó que el mal olor provenía del cuerpo del gordo que yacía en la silla. En la mesa había muchas más bombas que habían sido fabricadas. En este momento Lewis apareció detrás de Curtis. Sin embargo, todavía lo persuadió con calma, pero en este momento no quería escuchar ningún consejo. Como resultado, los dos se enzarzaron en una pelea de inmediato. Aunque Curtis tenía una pierna ortopédica, todavía luchaba con mucha fuerza. Gracias a su ventaja física, golpeó a Lewis hasta aturdirlo, pero él logró sacar la pierna ortopédica de Curtis y la usó para atacarlo. Fue golpeado brutalmente hasta que se desmayó. En este momento Frank había llegado a la dirección de la casa de Lewis, pero no lo vio. Afortunadamente Micro rastreó la señal del teléfono móvil de Curtis. Gracias a eso obtuvieron una pista. Tan pronto como Frank llegó, vio a Curtis atado a una silla con una bomba. Una vez que explotara, Frank perdería a este amigo. Como no vio a Lewis aquí, trató de despertar a Curtis. Luego comenzó a estudiar cómo lidiar con esta bomba. Cuando Frank estaba confundido, Lewis, observando desde el lado opuesto, llamó. Claramente no esperaba que Frank apareciera, porque Frank había matado a muchos miembros de grandes pandillas antes. Así que Lewis lo admiraba mucho. Incluso soñaba con convertirse en un guerrero de la justicia como él. Cuando Frank escuchó esto, se le ocurrió un plan para derrotar a Lewis psicológicamente. Las personas que él mató eran todas criminales con antecedentes penales de largo tiempo, pero Lewis solo sabía acosar a la gente común. Incluso confiaba en los ataques con bombas, por lo que esto era solo un insulto si se lo comparaba con Frank. Después de colgar el teléfono, nuevamente intentó encontrar una manera de lidiar con esta bomba, pero Lewis de repente volvió a llamar para informar que había llamado a la policía, por lo que se le pidió a Frank que se fuera rápidamente. Al escuchar esto, sintió que Lewis había sido sacudido un poco. Para terminar con esto, habló sobre la pierna amputada de Curtis. La causa fue la vacilación de Frank en el campo de batalla. El propósito de decir esto era despertar la empatía de Lewis. Vio que todavía dudaba, así que aplicó un impacto psicológico más fuerte. Dijo que cortaría un cable ahora mismo. Si Lewis no tuviera conciencia, vería a los dos explotar. Las palabras de Frank lo confundieron mucho. Luego Lewis tuvo que decirle a Frank el cable que debía cortar. Como se esperaba, logró salvar a Curtis con éxito. Cuando se resolvió, los dos se fueron rápidamente antes de que la policía los encontrara. Pero como era un poco tarde, Frank todavía fue notado por la policía afuera. Después de una loca huida, Frank incluso tomó un coche de policía y se alejó. Pero las cosas no terminaron ahí, porque su rostro había sido grabado en la cámara del coche de policía. La noticia del resurgimiento del castigador llamó inmediatamente la atención en los medios de comunicación. En este momento Mezani se estaba relajando en el bar. Una figura se sentó de repente junto a ella. Esa persona era el propio Micro. Parecía que todavía quería una cooperación entre los dos. Pero antes de que tuviera tiempo de ir al grano, se sorprendió por la foto de Frank en las noticias, y también estaba muy preocupado por sus propios problemas. Mientras tanto, Lewis había ido al apartamento del congresista que apoyaba la lucha contra las armas de fuego. No tardó mucho en quitarle la vida a la persona en la habitación. Sin embargo, este no era el congresista, sino solo un empleado de la compañía de Billy. Después de eso, Billy fue llevado a la escena para ser interrogado, y la razón por la que estaba involucrado en este asunto era porque su compañía era responsable de proteger al congresista. Las manchas de sangre en la pared y el desorden alrededor mostraban que este era un ataque, por lo que la policía, naturalmente, sospechaba un poco de Billy. El congresista, que todavía estaba a salvo, regresó a su apartamento. Al ver esta escena debió sentirse afortunado, porque alguien había muerto en su lugar. Antes de esto, había tenido una entrevista
congresista con Karen, pero de repente una explosión de onda de choque arrojó a los dos lejos. Inmediatamente Lewis y Frank irrumpieron con armas. Los encargados de la seguridad de Billy no tuvieron tiempo de resistirse, fueron asesinados a tiros uno por uno rápidamente. En el momento crucial, el congresista consiguió el arma para contraatacar. Aprovechando esa oportunidad salió corriendo en busca de ayuda. La siguiente persona interrogada por la policía fue Karen. Después de enterarse de la respuesta del congresista por parte de la policía, ella se echó a reír y la policía escuchó otra versión de lo sucedido. Antes Karen fue a entrevistar al congresista. Ella se encontró por casualidad con Billy antes de entrar por la puerta. Después de saludar comenzó la entrevista. En este momento Billy se había ido por una llamada telefónica. Era cierto que hubo una explosión después de eso, pero Lewis apareció solo masacrando a todo el personal de la empresa de Billy. El congresista estaba tan asustado que se arrodilló en el suelo y suplicó frenéticamente por su vida. Karen a un lado quería usar la pistola en su bolso para resistirse, pero de repente apareció Frank con armadura, apresurándose a bloquear la bala disparada al congresista. Aprovechando esa oportunidad, él y Karen huyeron, pero lo inesperado fue que él la empujó hacia atrás para encontrar una salida primero. El congresista escapó con éxito, pero ella se convirtió en rehén de Lewis. Como su arma se quedó sin balas, él usó los explosivos en su cuerpo como escudo. Bajo la atenta mirada de Frank, los dos entraron con éxito en el ascensor. Además de eso, otros miembros del personal de seguridad también estaban allí. Al ver a Lewis irse, se volvieron para atacar a Frank. Él usó astutamente el cuerpo del empleado asesinado anteriormente como escudo. Estos testimonios dejaron a la policía algo confundida, porque de repente aparecieron dos escenarios diferentes, por lo que no pudieron distinguir quién tenía razón y quién no. Desde el punto de vista de Mezani, Frank y Lewis no tenían una relación de cooperación, y si querías saber por qué apareció aquí, tenías que retroceder a antes del ataque. Después de que Mezani discutió la cooperación con Micro, regresó a la oficina, pero la operación anterior se consideró un fracaso, por lo que Rafi esperaba que Mezani pudiera explicar. Ella sacó un dispositivo de escucha, luego explicó todo el incidente en detalle, y cuando Rafi escuchó que este incidente estaba relacionado con William, evidentemente también se dio cuenta de la gravedad del problema. No preguntó demasiado, sino que sacó la información de esos mercenarios. Después de leer esto, Mezani se sorprendió mucho, porque notó que estas personas tenían una cosa en común, que era que todos trabajaban en la empresa de Billy. Por eso ella fue a buscarlo justo después de conocer a Karen. Cuando Billy escuchó la pregunta algo sospechosa de Mezani, obligó a su antiguo empleado a explicar. Poco después volvió a irse a toda prisa. Casualmente Frank acababa de bajar desde arriba. Como resultado, los dos chocaron. Mezani sacó su pistola queriendo que Frank retrocediera. Ella quería que él usara con ella el procedimiento judicial normal para tratar con William. Al escuchar esto, Frank adivinó que Micro la había contactado, pero dijo que no solo apuntaba a William. Al mismo tiempo enfatizó que no tenía nada que ver con el ataque. Pero en este momento, una bala pasó rozando la cara de Frank. Resultó que la persona que disparó fue el propio Billy. Parecía que quería aprovechar esta oportunidad para quitarle la vida a Frank de manera justificada. En este momento, Mezani había entendido que Sam perdió la vida debido a las acciones de Billy. En el momento de estancamiento, la policía había llegado. Después de que Frank se deshizo de una persona, se agarró a una manguera de bomberos cercana y saltó al piso de abajo. Así escapó temporalmente de la cacería. En ese momento, Mezani se reunía nuevamente con Karen y le entregaba una tarjeta de presentación. Esperaba que Karen pudiera persuadir a Frank de que la contactara. Volviendo al presente, Karen todavía era tomada como rehén en la cocina del hotel. Este camino hizo que Lewis se derrumbara un poco. Poco después, Frank también había encontrado su camino hasta aquí. Vio la bomba en las manos de Lewis. Adivinó que la forma en que funcionaba era la misma que la que él había desactivado. Así que trató de ganar tiempo para que Karen entendiera sus intenciones. Ella se aprovechó de la falta de atención de Lewis. Sacó el cable para desactivar la bomba. Luego disparó el arma en su bolso a su pierna. Cuando Frank se apresuró a entrar, Lewis había entrado en una habitación, pero en realidad se había encerrado en el cuarto de almacenamiento. En este momento se había derrumbado por completo, así que reconectó el cable detonador. Inmediatamente ocurrió una gran explosión convirtiendo a Lewis en cenizas. Luego Frank usó a Karen como rehén para organizar un secuestro falso. Después de entrar en el ascensor, escapó por arriba. Frank escapó del hotel y se sentó solo en la playa toda la noche. La traición de Billy lo entristeció mucho, y lo que era aún más terrible era que esta traición también estaba relacionada con el asesinato de su familia. Cuanto más pensaba Frank en ello, más se enojaba. Después de estabilizar su estado de ánimo, regresó al escondite, pero esto aún no había terminado. Billy también había dado una entrevista de noticias en la televisión. En resumen, él pensaba que todas las cosas que habían sucedido eran culpa de Frank. Había lanzado una ola de publicidad para su empresa. Mezani también había visto el programa y estaba tan enojada que rompió el televisor. Por otro lado, Frank estaba relativamente tranquilo tratando sus heridas en silencio. Pero Micro lo conocía bien. Frank definitivamente iría a ver a Billy para resolver este asunto. Pero Billy ahora también era el jefe de una gran empresa, sin mencionar que todavía tenía a muchos soldados de las fuerzas especiales retirados. Esa disparidad de poder hizo que Micro se preocupara por Frank. Después de terminar de tratar sus heridas, Frank sacó su armadura. Le tomó mucho tiempo rociarle pintura. Al mismo tiempo, la familia de Sarah también había visto las noticias y se habían enterado de la identidad de Frank. La reacción de Sarah y sus dos hijos fue un poco diferente. Claramente no creían realmente en la información de la televisión, porque habían estado en contacto con Frank. Sentían que él no se parecía en absoluto
absoluto a un terrorista. Por otro lado, Marion se había reunido con William. Mientras conversaban mencionaron a Frank. Él traería amenazas a la CIA. También causaría fluctuaciones en el camino de Marion hacia la cima. Ella se enojó un poco después de escuchar esto, porque William se atrevió a engañarla sobre muchas cosas, pero por su propio interés personal no lo culparía. William también dijo que podía dejar que una organización privada asesinara a Frank y que necesitaba la aprobación de Marion para usar ciertos recursos. Por supuesto, ella estuvo de acuerdo. Por otro lado, la policía había ido a la familia de Sarah. La razón fue que recibieron una llamada informando que su familia conocía las noticias sobre Frank. Al escuchar esto, Sarah entendió que esta llamada telefónica muy probablemente la hizo su hijo, pero la policía en realidad insistió en llevárselos. Este comportamiento inusual hizo que Sarah se diera cuenta de que esta policía definitivamente era falsa. Después de gritar en voz alta para que sus hijos huyeran, luchó contra la policía, pero entonces su resistencia no sirvió de mucho más. Aunque su hija logró escapar, Sarah y su hijo fueron capturados. En este momento, Frank y Micro también habían descubierto la normalidad en casa. Micro estaba tan ansioso que se volvía loco y estaba listo para ir a salvar a la gente. Pero Frank fue más agudo y notó que la hija había escapado, así que él la llamó de inmediato. Cuando los dos fijaron un lugar de encuentro, Frank le pidió que tirara la tarjeta del teléfono móvil. En este momento, Frank pensó en otra situación. Era muy probable que Billy hubiera grabado la llamada telefónica y encontrado su escondite, lo que también significaba que enviaría a alguien aquí. Si fuera así, Frank se quedaría para resolver este asunto con él, y Micro tendría que rebelarse para ir a recoger a su hija. En este momento, Billy y William estaban en una fábrica observando a Sarah y su hijo capturados. Claramente, William fue quien planeó principalmente este asunto, pero Billy estaba un poco preocupado. Como él le había contado sus malas acciones a Marion, podrían ser arrestados por alguna razón. Justo en ese momento, Raf y Mezani se encontraban con Marion. Él criticó francamente las cosas que William había hecho frente a ella, aunque al principio Marion todavía fingió estar confundida, pero después de que Rafi dijo que William estaba involucrado en la muerte de un agente, ella inmediatamente entró en pánico. Claramente Marion no podía ocultar todas las malas acciones de William. Por la noche, Micro fue felizmente al parque de atracciones. Después de buscar, conoció a su hija. Los dos se abrazaron derramando lágrimas, y en el escondite, Frank se había puesto su armadura para prepararse para la batalla. No mucho después, dos equipos especiales habían aparecido. No tardaron mucho en registrar todo el escondite. Sin embargo, solo encontraron algunas computadoras con un reloj de cuenta regresiva. Hasta este momento, Billy supo que se trataba de una trampa de Frank. Inmediatamente una granada explotó de repente entre la multitud, y luego Frank apareció matando uno por uno a cada miembro del equipo de fuerzas especiales que estaba aislado. En este momento su ira había estallado. Nadie podía impedirle matar. En un espacio tan pequeño, pero él disparaba a todas partes. No mucho después, los dos equipos especiales habían sido asesinados por él. Cuando el humo se disipó, solo el líder quedó como el último sobreviviente. Después de que Frank hizo una pregunta y él dijo que no sabía, él también fue asesinado a tiros por él de inmediato. Un rato después, Frank llamó a Billy. Era inevitable que los dos discutieran. Además, los dos también acordaron un trato. Frank aparecería para salvar a Sarah y a su hijo. En este momento, Micro había llevado a su hija a esperar a Frank en el lugar acordado. Pero lo sorprendente fue que él había llamado a Mezani. Parecía que tenía un plan para acabar con todo esto. Regresó con Mezani para declarar todos los detalles relacionados con la operación encubierta, desde el organizador de la acción hasta las fuentes de financiamiento. Si esta información se revelara públicamente, Estados Unidos podría desatar una protesta. Además, Mezani también preguntó sobre el policía asesinado. Después de que Frank reveló esta noticia, fue el turno de Micro de hablar, pero se negó a explicarlo directamente. La razón por la que lo hizo fue para rescatar a su esposa e hijo primero. Poco después, Frank y Micro aparecieron en el muelle. Mientras esperaban, Micro le agradeció muy solemnemente. No mucho después, el auto se acercaba desde la dirección opuesta. Sarah y su hijo también fueron traídos aquí, cada uno teniendo que cargar un bidón de gasolina en la espalda. Cuando vieron que Micro todavía estaba vivo, se alegraron mucho. Cuando los hombres de Billy abrieron el bidón de gasolina, comenzó el intercambio, pero justo en ese momento aparecieron los hombres de Mezani, lo que hizo que la escena fuera un caos total. Los hombres de Billy no dijeron nada e inmediatamente encendieron la gasolina en el suelo. Al ver esto, Micro se quitó rápidamente la ropa y apagó el fuego. Frank aún no sabía qué hacer cuando fue golpeado hasta quedar inconsciente y arrojado al auto. Incluso Micro fue llevado. Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional querían evitar que sucedieran cosas peligrosas, por lo que le dispararon accidentalmente. Esta escena hizo que Sarah y su hijo gritaran de dolor, y en una torre alta, Billy lo estaba observando todo. A pesar de eso, la inesperada muerte de Micro lo hizo sentir un poco culpable. Y para cubrir la retirada de sus tropas, Billy solo pudo disparar y hacer volar por los aires el auto de la policía. Mientras Frank estaba en coma, soñó que estaba bailando con su esposa. Después de despertarse, descubrió que había sido atado en el escondite. Miró a su alrededor y vio a una hacker trabajando frente a la computadora. Claramente, la cuenta regresiva en la computadora puso muy ansiosos a Billy y William, porque no sabían cuántos secretos habían escondido Frank y Micro en ella. Pero como Micro estaba muerto, todas las esperanzas estaban puestas en Frank. Pero él definitivamente no revelaría nada. Además, la muerte de Micro lo había vuelto terco. Pero antes de que se desbloqueara la computadora, Billy no podía quitarle la vida a Frank. Sin embargo, todavía podía torturarlo. Luego William
con un par de guantes puestos, se acercó. En este momento el cuerpo de Micro había sido llevado al Departamento de Seguridad Interna. Lo inesperado fue que se despertó. Resultó que en realidad fue una muerte falsa organizada por ellos, así que la familia de Micro se reunió. Mientras se regocijaban, de repente se preocuparon por Frank, y en este momento William lo estaba torturando. Aunque Frank había sido golpeado tanto que sangraba profusamente por la boca, todavía sonreía con desdén, por lo que fue golpeado hasta quedar inconsciente. Después de que despertó, Billy pasó a persuadirlo con palabras, porque la terquedad de Frank no tenía ningún sentido. Inesperadamente, después de eso, Frank aceptó de repente. Pronto, fue llevado cerca de la computadora, usó algunas manipulaciones y logró abrirla con éxito. Pero lo que Billy no sabía era que la computadora era solo un engaño, porque lo que Frank realmente encendió fue una cámara oculta. No solo eso, Frank también sacó una daga de debajo de la mesa, y luego apuñaló a William sin decir una palabra. Y gracias a la oportuna intervención de Billy, él fue rescatado. Como estaba demasiado enojado, continuó torturando a Frank. En este momento, la hacker había borrado todo en la computadora. Cuando Billy vio esto, planeó seguir el acuerdo y matar a Frank. Sin embargo, William todavía no había dejado de estar enojado. En un estado de locura, le dio una severa advertencia a Billy. En este intercambio, se reveló un secreto, que era que William era su propio padre. Billy estaba muy molesto por esto. Aprovechó que William no prestaba atención para desatar a Frank. Cuando estaba listo para torturarlo de nuevo, él contraatacó de inmediato. No mucho después, William fue golpeado miserablemente hasta la muerte. Después de terminar su venganza, Frank yacía débilmente en el suelo. Billy a su lado parecía muy satisfecho con esto. De repente hubo un disparo afuera y luego una bala golpeó el hombro de Billy. En esta situación, solo pudo huir, y las personas que aparecieron repentinamente fueron Mezzanini y Micro. Al ver a Frank gravemente herido, Micro estaba extremadamente preocupado. Afortunadamente todavía estaba vivo. Después de que Mezzanini luchara psicológicamente, decidió no entregar a Frank a las agencias estatales, porque todo lo que él hizo fue un acto de justicia. En este momento solo podían llevarlo a su casa. Las heridas de Frank eran extremadamente graves. Podía morir en cualquier momento. Los padres de Mezzanini eran ambos expertos en el tratamiento de heridas. Aunque estaban un poco confundidos y asustados, creían que la persona que Mezzanini había traído a casa era una buena persona. Después de que Frank fue tratado y recibió una transfusión de sangre, sus signos vitales volvieron a ser estables. Por otro lado, después de tratar sus heridas, Billy se preparaba para huir, pero en este momento lo encontraron algunos agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Desafortunadamente, Billy tampoco era una persona ordinaria. Después de escapar de la empresa, voló todo el edificio. Así pasaron muchos días. El cuerpo de Frank casi se había recuperado. Micro le trajo una gran suma de dinero. Este era el dinero para que Frank comenzara una nueva vida. Actualmente Micro vivía en una casa de seguridad con su esposa e hijos. Esto era para evitar la venganza del grupo de hombres de Billy. Ese día Curtis se despertó de su sueño. Sintió que un extraño había entrado a la habitación. Cuando estaba a punto de sacar la pistola de debajo de su almohada, sonó una voz. Era la voz de Billy, y la pistola de debajo de la almohada ya estaba en sus manos. Resultó que Billy todavía quería ajustar cuentas con Frank, pero no podía encontrar a su oponente, así que planeó obligar a Curtis a ir contra Frank. En este momento, Curtis estaba completamente indefenso, porque Billy tenía el arma en su mano. Trató de mantener la calma y prepararle una taza de café a Billy, pero justo cuando este extendió la mano, sintió que la muerte se acercaba. Afortunadamente, se agachó a tiempo cuando voló la bala. Luego la bala atravesó el hombro de Curtis. Fue entonces cuando Billy se dio cuenta de que había sido Frank quien había disparado. Estaba claro que sabía que Billy vendría a ver a Curtis, por lo que lo habían planeado de antemano. Era solo que Billy había reaccionado demasiado rápido. Frank llamó a Curtis en este momento al enterarse de que Curtis estaba herido. Negoció con Billy. La situación actual hacía que los tres no se atrevieran a moverse, pero Frank no quería que Curtis siguiera sangrando, así que esperaba poder pelear contra Billy algún día. A esta propuesta, Billy naturalmente no tuvo ninguna objeción. Le pidió a Frank que dejara el arma allí y se fuera. Antes de irse, Billy también fijó el momento y el lugar para la próxima batalla. Y el lugar era exactamente donde habían fallecido la esposa y los hijos de Frank. Estaba claro que Billy quería reprimir su espíritu primero. Esa noche, Billy fue primero al parque de atracciones. Dos empleados de allí se asustaron mucho al verlo. A altas horas de la noche, Frank, armado, también se acercó a la zona de juegos. Comenzó a arrastrarse desde una distancia de 500 metros para que Billy no lo descubriera. En este momento, todas las luces del parque infantil se encendieron de repente. Luego el carrusel también comenzó a funcionar, y los dos empleados de hace un momento también habían sido atados a los caballos. Billy parecía sentir la presencia de Frank, por lo que habló primero y al mismo tiempo usó a estos dos empleados inocentes para amenazar. La compasión hizo que Frank no pudiera quedarse quieto. Tomó un arma y disparó balas para atraer la atención de Billy. Luego Frank se apresuró a entrar, pero la reacción de Billy fue realmente muy rápida. Los dos inmediatamente se enfrascaron en un tiroteo. Frank recibió un disparo en la pierna, se escondió en el búnker y vendó su herida a regañadientes. Frank, al ver a los dos empleados sufriendo, no se atrevió a demorarse, se subió al carrusel y Billy también entró corriendo. Los caballos subiendo y bajando los hacían sentir como si se estuvieran evadiendo el uno al otro. Después de un tiempo, los dos se rebelaron. La armadura de Frank había hecho bien su trabajo, mientras que Billy había recibido un disparo en la mejilla. El intenso dolor lo volvió como loco. Sacó su pistola y fue directamente
directamente hacia los dos empleados. Después de que Billy presionó el botón para apagar el carrusel, los desató para que los empleados pidieran ayuda. Frank, al ver esto, arrojó su arma y salió. Aunque su armadura era real, aún no podía resistir completamente el poder destructivo de las balas. En este momento, Mezani había aparecido detrás de Billy. Resultó que mientras escribía su informe, de repente se le ocurrió una idea, por lo que verificó la ubicación del teléfono móvil de Frank. Después de que Mezani supo que estaba en el parque de diversiones, adivinó de inmediato todo lo que estaba pasando. Razonor, la cual apareció aquí. Pero antes de que Mezani pudiera disparar, Billy la derribó. Aprovechando esta oportunidad, Frank se abalanzó de inmediato. En este momento los dos realmente estaban luchando cuerpo a cuerpo. Al principio se suponía que era una pelea justa, pero Billy tenía un arma escondida en su mano. Esto puso a Frank inmediatamente en desventaja. En el momento crucial, él agarró un trozo de vidrio roto en el suelo. Se convirtió en el arma mágica de Frank. Le ayudó a convertir la derrota en victoria. Billy, al ser apuñalado en el estómago, pareció haber perdido toda su fuerza. Fue brutalmente golpeado y luego empujado contra el espejo roto. El hermoso rostro de Billy quedó arruinado. Frank, al ver eso, quiso perdonarle la vida. Tal vez dejarlo sobrevivir en tales condiciones sería la mayor venganza. Cuando la policía llegó a la escena, Frank ya no huyó. 3 días después, Frank fue llevado al hospital. Quienes lo esperaban eran Rafi y Marion, y Mezani también había despertado en la cama del hospital. Resultó que la bala solo le había rozado el cuero cabelludo. Cuando Frank aún no había salido de su asombro, Marion le entregó una carpeta. Esta era su nueva identidad. Estaba claro que la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional habían indultado a Frank, aunque el nombre de Frank todavía estaba en el cartel de los más buscados. Su información y todo sobre él habían sido borrados. Incluso tenía los fondos para comenzar una nueva vida. Todo esto hizo que Frank estuviera muy feliz. Billy todavía no estaba muerto, pero el método de venganza de Frank fue realmente un poco brutal, porque el rostro de Billy no solo quedó arruinado, sino que también corría el riesgo de convertirse en un vegetal de por vida. Y la familia de Micro también había vuelto a su feliz vida original. La película de hoy termina aquí. Nos vemos en los próximos videos.